nos bendices, oh Señor. Te rogamos que seas tú hablándonos a cada uno de nuestros corazones, conforme a tus propósitos en gloria, Señor. Muéstranos lo que quieres tú que hagamos, hacia dónde quieres tú que caminemos. Corrígenos, oh Dios Santo, enséñanos. Gracias, Dios. Muéstranos tu voluntad y danos la gracia de poder obedecerla y las fuerzas, oh Señor, para no ceder, para caminar y dar todos los pasos que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Amén. Me gustaría ver sus manos, a lo menos los que tienen cámara, y quiero saber quiénes de los presentes saben o sabían ya qué cosa significa un paradigma. ¿Alguien ya sabía? ¿Alguien ha buscado recién la palabra debido al título? La verdad es que no es una palabra muy común, pero se utiliza mucho hoy en día en ambientes empresariales, en ambientes de universidades educativos y en ambientes también científicos. Se habla mucho de esta palabra paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Se dice que es un conjunto de creencias, pensamientos, ideas que tenemos en nuestra mente y que nos mueven a actuar y a vivir de cierta manera. Así tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de paradigmas que están en el aire, en el ambiente y que la gente cree y no saben por qué, pero creen que es así. Por ejemplo, en algún momento se pensaba que la Tierra era plana. Era un paradigma. Y todos asumían que la Tierra era plana. Hasta que alguien vino con la idea de que no. La Tierra es redonda, dijo. Que ojo, tampoco es redonda. Tiene una forma circular, pero un poco no del todo redonda. Sin embargo, se establece de todas maneras que la Tierra es redonda y casi todos lo asumimos. Otras ideas, otros paradigmas, por ejemplo, son el paradigma de Ptolomeo. Este era un pensador de la antigüedad. Y él pensaba que, por ejemplo, nuestra Tierra, la Tierra es el centro del universo. Esto era lo que Ptolomeo pensaba, y que todo lo demás, todos los demás planetas y estrellas giran alrededor de la Tierra. Después de esto, alguien más pensó que no es la Tierra el centro del universo, sino que el Sol es el centro del universo. Y que todas las demás estrellas y planetas giran alrededor del Sol. Todos estos son paradigmas que han ido cambiando, formas de pensar. Pero vamos a bajarnos del lado científico, que es de repente todavía un poco lejano a nosotros, a paradigmas que nosotros tenemos en la casa. Y les voy a dar un ejemplo de un paradigma que es muy nuestro, casero. Una señora le dice a su esposo que la forma correcta de freír el pescado es partirlo en dos y freír primero una mitad, y después de que ha frito la primera mitad, puede empezar a freír la segunda mitad. Esa es la forma correcta de freír el pescado. Su esposo le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos freír el pescado de una sola vez? Y su esposa le dice, no, eso no es correcto, no se debe freír así el pescado.
Esta es una discusión de casa de todos los días. Un día, la mamá de la esposa viene de visita y el esposo le pregunta, ¿por qué su hija dice que la forma correcta de freír el pescado es partirlo en dos, freír primero la mitad y después freír la segunda mitad? Y la mamá se ríe. Y la mamá le cuenta que cuando ella era niña y ella era la mamá, ¿no? Ellos eran pobres, no tenían mucho dinero y tenían una pequeña sartén. Y como la sartén era pequeña, no podía freír un pescado entero, así que tenía que partirlo en dos. Y partiéndolo en dos, tenía que freír primero una mitad, después la segunda mitad. Así que la niña creció pensando que esa es la forma correcta de freír el pescado. Muchos de nuestros paradigmas no entendemos de dónde han venido, por qué creemos lo que creemos y simplemente los aceptamos a ciegas. No todo paradigma tiene que ser tachado y tiene que ser calificado de ignorancia y retirarlo, no es así. Hay paradigmas buenos, hay paradigmas que realmente deberíamos de repensar si es que debemos todavía de considerarlos y usarlos. En la Biblia tenemos muchos cambios de paradigmas. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente para cambiar nuestra forma de pensar de las cosas que normalmente la gente creían que debían de ser así, que debían de ser consideradas correctas. Es contra esas cosas contra las cuales debemos de luchar y tenemos que saber diferenciar lo que son paradigmas, creencias simplemente, de aquello que son principios bíblicos, principios espirituales o principios humanos que no deberíamos de descartar. Tenemos que tener nuestros ojos y nuestros sentidos agudos para poder diferenciar las cosas. La Biblia dice que el espiritual lo juzga todo. A eso somos llamados, a ser espirituales y juzgar las cosas y no aceptarlas tan fácilmente, como creencias que alguien con autoridad nos está diciendo las cosas. No es así. Personas con autoridad se equivocan. Yo me equivoco. No tomen las cosas que yo digo como palabra de Dios. Yo no soy Dios. Trato de ajustarme a las cosas que leo en la Biblia. Y trato de enseñar y ser fiel a la Biblia. Pero tratar es una cosa y ser es otra cosa muy diferente. Veamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 14 al 18. Lo voy a leer. Primer discurso de Pedro es el título de este pasaje. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Lo que el apóstol Pedro está anunciando es una revolución, es un cambio completo, donde él está anunciando la venida del Espíritu Santo y una nueva etapa, una nueva dispensación dentro de la iglesia, donde el Espíritu va a ser derramado sobre los hijos de Dios. Antes de esto, no ocurría. Esto es un cambio de paradigma. La situación antes de este pasaje, antes de este anuncio, era totalmente diferente. Pero quiero que vayamos más atrás, cuando Jesús estaba predicando, cuando Jesús estaba enseñando. En Mateo capítulo 5, veamos. Mateo 5, 22. Desde el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesús dice, esto era lo antiguo, pero yo os digo, ¿qué es lo que Jesús está diciendo cada vez que él dice, pero yo os digo? Lo que Jesús está anunciando es un cambio de paradigma. Antes era suficiente y a lo que se debían de ajustar es no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Cuando Jesús dice, antes os fue dicho, pero ahora yo os digo, él está precisamente señalando, esto es diferente. Esto es un nuevo paradigma y esto es en lo cual ustedes tienen que caminar, creer y andar y vivir. Sigamos. En el versículo 28, 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero, de nuevo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el fuego o al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. De nuevo, cambio de paradigma. Antes era el acto de adulterio. Jesús lo que está enseñando básicamente es que el pecado no está solamente en el hecho de hacer las cosas, sino desde aún antes, desde que ya en la mente, en el pensamiento, la persona deseó. Ahí ya cayó, ahí ya pecó. Jesús está mostrándonos este cambio que nosotros debemos de asumir. Sigamos, 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio.
De nuevo, pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En el 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Podemos continuar. En el versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistirás al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que así seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hace unos días preguntaba, ¿qué es lo que nos hace cristianos? ¿Acaso nos hace cristianos leer la Biblia? ¿Acaso nos hace cristianos el caminar con una Biblia bajo el brazo? ¿O cantar? ¿Decir gloria a Dios? Amén, aleluya. Por esa razón nosotros podemos decir, ¿somos cristianos? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que estas son las marcas del cristiano. Estos son los paradigmas que nosotros debemos de seguir. Estas son las cosas que nosotros debemos de cambiar en nuestra mente. ¿Acaso todavía nosotros seguimos en los anteriores paradigmas, en los antiguos paradigmas? Oh, mi vecino, ¿no? Hoy día se estaba quejando de mí. Estoy cansado de él, estoy cansado de pelear con él. O mi hermano me está tratando todo el tiempo de sacar dinero y yo hago distintas cosas para evitarlo. ¿Acaso todavía nosotros estamos luchando con estos antiguos paradigmas y viviendo todavía en las cosas pasadas? Nuevamente, recordemos el pasaje de Hechos de Hebreos, que la semana pasada también leímos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es a lo cual Jesús nos está llamando y nos ha llamado? Realmente acerca de paradigmas hay mucho por hablar, mucho por decir. Recuerdo uno de mis ejemplos favoritos, algo que escuché una vez. Alguien hablaba acerca de un experimento. Al parecer, a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner en una jaula un grupo de monos. Y en la parte alta de esta jaula colgó una cabeza de plátanos. Y justo abajo de la cabeza de plátanos puso una escalera. Entonces, los monos, al ver los plátanos y la escalera, ¿qué creen ustedes que quisieron hacer? De pronto un mono empezó a subir por la escalera. Parte del experimento. La persona tenía una manguera de esas de bomberos, ¿sí? Con agua fría. Y cada vez que un monito subía por la escalera, él simplemente abría la manguera y mojaba a todos los monos. Después de unos minutos, de nuevo, otro mono intentaba subir la escalera. De nuevo, abría la manguera y agua para todos los monos. Y así fue repitiendo esto hasta que ya ningún mono intentaba subir la escalera. ¿Ok? Entonces, él decidió sacar algunos monos y poner otros monos nuevos en este lugar. ¿Ok? Y los monos nuevos, obviamente, no sabían lo que estaba pasando. Ven los plátanos, ven la escalera e intentan subir. Inmediatamente, de nuevo, el asunto del agua y la manguera y mojando a todos los monos. Los nuevos monos aprendieron que no debían de subir la escalera. Así que poco a poco fueron cambiando los monos antiguos por monos nuevos. Al final, ya el hombre no necesitaba echarles agua. Un mono nuevo intentaba subir la escalera y todos los demás monos se le abalanzaban encima. Obviamente nadie quería ser mojado. ¿Ok? Así, poco a poco fueron cambiando monos antiguos y poniendo monos nuevos, y los monos que todavía ya sabían acerca del agua, iban peleando contra los monos nuevos para que no suban la escalera. Los monos nuevos aprendían que no debían de subir la escalera. Al final los monos nuevos también estaban peleando con los que recién llegaban para que no suban la escalera. Al final terminaron cambiando todos los monos y ya no habían monos que conocían el agua fría. Solamente habían monos que habían aprendido que no se debía subir la escalera. Y aquí es donde viene la gran pregunta. Si nosotros le pudiéramos preguntar a uno de estos monitos, ¿por qué ustedes hacen eso? Yo me imagino que algunos de esos monitos, como nosotros buenos cristianos, dirían, yo no sé. Simplemente cuando yo llegué a la iglesia, yo vi que todos lo hacían así. Así que yo aprendí que esta es la forma en la que debo de hacerlo. Estos son los paradigmas. Esto muchas veces sucede, aún en ambientes cristianos,
donde aparentemente hay algunas cosas que las practicamos y no sabemos por qué. Así las aprendimos, que así es, y esta debe ser la característica de un cristiano. Contra esas cosas debemos de luchar. Me gusta la palabra paradigma, precisamente. Es una palabra especial, que personas educadas la respetan, que personas que están en negocios y en ambientes empresariales la comentan, que personas que son científicos y están en asuntos también de ciencias, también la conocen. Y nosotros cristianos debemos también de aprender a usar este tipo de palabras, porque nosotros no tenemos por qué ser vistos como ignorantes o monitos que solamente obedecemos y que no sabemos por qué hacemos las cosas. Tenemos que saber limpiarnos y arrancar algunas cosas que son parte de la historia pasada de la iglesia y que no tienen por qué formar parte de un cristianismo vivo y real. ¿Qué es lo auténtico de nuestra fe? ¿Qué es lo auténtico del cristianismo? ¿Qué es aquello que las personas deben de ver en nosotros? Y finalmente decir, este es un verdadero cristiano. Esta es una persona que vale la pena escuchar. Me gusta la forma en la que los cristianos viven. Me gusta cómo los cristianos actúan. Veo que los cristianos tienen principios correctos. Viven en armonía, viven en paz. Son confiables, son honorables. Las cosas que ellos comparten no me hacen daño, todo lo contrario, me sirven para bien. Las ideas que traen en la iglesia no son ideas oscuras que lo único que van a hacer conmigo es meterme en más problemas de los que ya tengo y que no necesito. Todo lo contrario, todo lo que yo escucho de las iglesias y en las iglesias tiene que ser algo que las personas que no son cristianas escuchen y digan, caramba, esto es bueno, esto vale la pena vivirlo. Como dije, el tema de los paradigmas es un tema muy largo. Quiero acabar simplemente con una idea que en algún momento la escuché y me pareció graciosa, pero a su vez nos muestra parte de una realidad que no solamente la vivimos en la iglesia, sino que en el mundo se vive. Se dice que una vez un rey estaba yendo a una prisión y el rey simplemente se acercó y quiso escuchar lo que los prisioneros decían. Y los prisioneros, cada uno de ellos insistía que era inocente. Así que uno era inocente, otro era inocente, otro era inocente. Todos decían que eran inocentes, excepto uno. Uno de los presos dijo, y él se confesó ser un ladrón. Inmediatamente, el rey, gritando a los que estaban en la prisión, mandó que éste sea sacado de la cárcel. Porque dice, si él es un verdadero ladrón, va a corromper a todos los inocentes que están adentro. Así que lo liberó. Me hace gracia esto porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es perfecta.
y a veces estamos buscando perfección en la iglesia o en otras personas. Recuerdo de un personaje, creo que también hemos comentado acerca de esto, que él decía que buscaba y buscaba y buscaba a la mujer perfecta y no la encontraba. Así que buscando aquí, buscando allá, y conoció a muchas mujeres que eran muy buenas, pero tenían pequeños defectos. Hasta que finalmente encontró una que dice que era perfecta. Y sus amigos le preguntaban, ¿y por qué no te casaste con ella? Y él dijo, es que ella estaba buscando también al hombre perfecto. Lo cierto es que si tú buscas perfección, debemos de suponer que tú estás dando perfección. Y dado que eso no es posible porque no somos perfectos, tenemos que aprender a ser tolerantes con nuestros hermanos, que ellos nos aceptan con nuestras imperfecciones y nos toleran siendo como somos. Y dado que no hay iglesia perfecta y no vamos a encontrar iglesia perfecta, y si hubiera iglesia perfecta, no vayas a ella porque tú la vas a corromper. La idea es que nos juntamos en una iglesia porque tenemos que aprender y crecer todos juntos, mutuamente, caminar juntos hacia la perfección, corrigiéndonos, obviamente, en aquellas cosas en las cuales estamos mal, ayudándonos a perfeccionarnos en el camino que el Señor nos ha puesto. Vamos a orar. Padre Celestial, te rogamos que seas tú, Señor, sellando tu palabra en nuestras vidas. Permite que tu palabra produzca fruto en nosotros, oh Señor, que podamos entenderla. Oh Dios Santo, que pueda crecer en nosotros, que nos ayude, oh Señor, a caminar como tú quieres